Buenas tardes, nuestro tema de exposición son las resinas alquídicas y la producción de pinturas, a cargo de Lilian Marcela Delgado y quien les habla, Dayana Tolosa. La elaboración de las pinturas es un proceso en el cual se mezclan pigmentos con componentes bases como las resinas sintéticas o aglutinantes que ayudan a la estabilización de los pigmentos y disolución de estos. A diferencia de una disolución como el azúcar o la sal disueltos en agua, las cuales contienen partículas que consisten en moléculas iones, las pinturas son consideradas suspensiones que contienen las partículas suficientemente grandes como para ser visibles a simple vista. De esta manera se abordará el proceso mediante un análisis de la materia prima y de los insumos, así como también de cada proceso incluido en la elaboración de la pintura, haciendo énfasis en los equipos a utilizar y tomando en cuenta las propiedades y especificaciones requeridas para cada tipo de pintura. Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en el proceso para la elaboración de la pintura son, en primer lugar, los pigmentos. Estos son materiales sólidos que pueden ser de origen natural o sintéticos y son los encargados de dar el color. Bueno, los solventes son los encargados de dar una viscosidad apropiada a las pinturas para los procesos de fabricación y posteriormente para su aplicación. En cuanto a las cargas, estas son materiales sólidos e inertes que confieren cuerpo, textura y estabilidad a la pintura. Este tipo de materiales son generalmente de carácter inorgánico, tipo sílices, carbonatos y elementos similares. Aditivos. Dentro de esta familia existen una infinidad de ellos y cada uno está indicado para una característica especial. Entre los más importantes están los tensoactivos, capaces de hacer que las películas de pintura puedan extenderse y pues dar una película homogénea y regular. Las antisiliconas son también tensoactivos que evitan la formación de cráteres en la superficie. También están los antiespumantes que permiten evitar la formación de espuma superficial, algo que pues dificultaría considerablemente la aplicación. Aunque todos los compuestos de una fórmula son imprescindibles y cada uno realiza su función, hay que dar una relevancia especial a las resinas por su aporte al producto final, ya que estas son las responsables de ligar todos los compuestos sólidos y líquidos como pigmentos, cargas, solventes, bueno, etcétera. Existen innumerables tipos de resinas y cada una tiene sus funciones según la naturaleza de las mismas. Un ejemplo de estas son las resinas alquídicas. Entonces vamos a mencionar el proceso que se lleva a cabo para obtener este tipo de resinas. Primero, se debe tener en cuenta que las resinas alquídicas son productos derivados de la policondensación de un ácido polibásico y un alcohol polihídrico modificado con ácidos grasos monobásicos o sus triglicéridos. El proceso de la planta de resina comienza con la resección de las materias primas desde una bodega, las cuales son cargadas a los reactores. La carga consta de un aceite o ácidos grasos, alcohol, que puede ser el glicerol, anhidro maleico y algunos solventes. Además, se añade un catalizador, generalmente hidróxido de litio, que acelera la reacción. El proceso que ocurre es la alquilación de la materia prima. A medida que se carga la materia, se comienza a agitar para homogenizar. El proceso consiste en elevar la temperatura de los reactores, ya sea a 250 o 300 grados centígrados, de manera que se forme un compuesto uniforme. Luego se agregan los solventes necesarios, generalmente se utiliza sileno, y pues el control de la temperatura es fundamental para controlar las reacciones de esterificación presentes, debido a que la reacción está desplazada hacia la formación de resinas y es necesario medir la viscosidad y acidez constantemente para así no llegar a un punto de gelación, que es donde la resina se solidifica dentro del reactor, perdiendo el material y pues causando daños al equipo. A medida que va ocurriendo la reacción se va formando vapores, los cuales son succionados por una línea y llevados en primera instancia a un condensador que logra una condensación parcial de estos vapores. Estos son inyectados a dos separadores mecánicos conectados entre sí y pues la separación ocurre por diferencia de densidades. El solvente es entonces regresado nuevamente al reactor. Una vez formada la resina, se enfría a unos 200 grados centígrados y se descarga mediante gravedad al estanque diluidor que contiene sileno a temperatura ambiente.
Una vez finalizada la dilución, el proceso es bombeado por un sistema de bombas en paralelo hasta un filtro que tiene como función retirar las impurezas que pueda tener el producto de la dilución. Una vez que el control de calidad aprueba o rechaza las especificaciones, comienza la etapa de envío al estanque de almacenamiento del control de calidad. A continuación mostramos el diagrama de bloque del proceso de la elaboración de la pintura. Este es un diagrama bastante general de dicho proceso. Antes de pasar a la producción, el laboratorio elabora una fórmula única para cada color de cada tipo de pintura. En esta fase de la producción, la pintura se somete a pruebas muy exhaustivas. Una de ellas se realiza en la cámara de climatización, donde durante meses se controla el posible envejecimiento de la pintura, tanto en el envase como aplicada sobre diferentes sustratos. El laboratorio es además el encargado del control de entrada de las materias primas y de mantener la calidad durante el proceso de producción. Asimismo, una tarea importante del laboratorio es la de investigar nuevas materias primas y pinturas. Descripción del proceso. Recepción de materias primas. Se hace en la bodega de materias primas y se clasifica como materiales estándar y materiales peligrosos e inflamables. En los inflamables podemos encontrar pigmentos, solventes, resinas y aditivos. Inspección de materias primas. Se puede hacer con base en certificados de análisis de proveedores homologados o mediante pruebas de análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de especificaciones. De esta manera podemos observar si los pigmentos, aglutinantes, resinas y algunos solventes cumplen con las especificaciones indicadas y en el caso de los solventes las concentraciones necesarias. Pesaje de materias primas. Se hace según la fórmula de cada producto y en función del tipo de pintura que se quiera realizar. Se organiza y se distribuye a cada parte del proceso. El primer paso en el proceso de producción es pesar los ingredientes secos con una exactitud de hasta el gramo. A continuación, los ingredientes se preparan para pasar a la próxima sección, la mezcla inicial. En la sección de mezcla inicial se almacenan los aglutinantes y aditivos líquidos. Se sacan las cantidades requeridas directamente de los barriles y se vierten los ingredientes secos ya pesados anteriormente. Durante el vertido quedan restos de ingredientes en los sacos y se pierde la precisión. En los siguientes pasos de producción se controla el calor y la viscosidad de cada color según estándares y si es necesario se ajustan las cantidades de cada ingrediente. El empastado es el proceso en el cual se hace una pasta formada por pigmentos, resinas, dispersantes y una pequeña parte de solventes. Primero se agrega la resina y con agitación se van agregando uno a uno los pigmentos y el dispersante. Aquí, al agregar los pigmentos, resinas y dispersantes, se requiere lograr un primer punto de estabilidad de la mezcla, ya que los pigmentos deben diluirse de manera progresiva y así con la pequeña parte del solvente añadida en esta etapa forma la masa pastosa. Este proceso se realiza durante aproximadamente media hora y a una velocidad de 500 revoluciones por minuto en el dispersor. Los pigmentos no son solubles en el aglutinante, es necesario dispersarlos de forma constante en el aglutinante, esto es, distribuirlos homogéneamente. La dispersión se realiza en dos pasos. Primero, de mezcla inicial con una batidora y segundo, con un molino de 3 rodillos que determinará la fineza de la pintura. Dispersión. En esta fase se incrementa la velocidad de dispersor hasta 800 revoluciones por minuto, buscando la dispersión de los pigmentos en las resinas utilizadas. En esta fase se adiciona una pequeña parte del solvente. Esta operación dura 40 minutos. Como se mencionaba anteriormente, las resinas o aglutinantes usados en la etapa de empastado crean un soporte de los pigmentos durante la mezcla. Llevarlo a una velocidad alta y agregándole más solventes ayuda a la disolución completa de este aglutinante, ya procesado con los pigmentos. Molienda. Una vez concluida la etapa anterior, la pasta es transferida mediante bombeo al equipo llamado molino de perla, en el cual la pasta es sometida a un proceso denominado cizallamiento mecánico, mediante el cual los pigmentos pasan de ser aglomerados de partículas a tamaños del orden de 5 a 10 micrones. Se hace en un molino o colindro que contiene un 75% de su volumen con perlas cerámicas y tiene una camisa de refrigeración para que no se recaliente. Mediante el molido, en el laminador de 3 cilindros se trituran los grumos hasta conseguir la fineza deseada. Es importante que las partículas
partículas de pigmentos no se dañen durante el proceso para que no varíe el color. Los 3 cilindros de acero giran en sentido contrario el uno del otro y a diferentes velocidades. El primer cilindro gira a poca velocidad, el segundo 3 veces más rápido y el tercero 9 o 12 veces más rápido, dependiendo del tipo de laminador. Debido a la diferencia de velocidades, los grumos de pigmento se descomponen, la pintura pasa de un cilindro a otro y finalmente es recogida con una cuchilla rascadora. Completación. Una vez se alcanza el tamaño de la partícula deseada, la pasta se retira del molino y se transfiere a los tanques de completación. Estos consisten en tanques cilíndricos con agitación, en donde se adicionan las resinas necesarias para completar el producto, según la fórmula definida. Igualmente se adicionan algunos aditivos. La pasta diluida en los procesos anteriores forman la base de la pintura. Es acá donde al agregarle ciertos aglutinantes y aditivos en bajas concentraciones para no alterar la composición de los pigmentos en la pasta, forman las propiedades que caracterizan cada tipo de pintura. Ajuste de viscosidad. En esta etapa se adicionan los solventes requeridos para garantizar que la pintura se entregue en la viscosidad especificada. Se le añaden más solventes debido a que hay diferentes tipos de pintura para cada área que se usa. También porque en función de qué tan viscoso esté o no la pintura al final del proceso, se puede determinar qué tanto o no abarca el área de cada película de pintura que se aplica sobre una superficie. Control de finura. Después del molido, se mide la finura por medio de la llamada barra de Heckman. La profundidad de la ranura de la barra, indicada en micrones, aumenta gradualmente. La pintura se diluye hasta alcanzar una viscosidad determinada y se coloca en una capa muy fina sobre la barra. Cuando las partículas de pigmento son más grandes que el grosor de la película de pintura, se forman montones que son visibles sobre la superficie. Este es el punto visible al rojo humano con luz oblicua que indica la finura de la pintura. Control de color. El color producido se compara con una muestra estándar. Ambos colores se aplican en una capa gruesa y otra fina para poder observar no solo la tonalidad del primer plano, sino también la tonalidad de fondo. No debe haber ninguna diferencia entre el color producido y el color estándar. Control de estabilización. Para asegurar que solo los productos de calidad lleguen al mercado, cada partícula producida debe reposar durante un tiempo determinado y así podemos controlar la estabilidad de la pintura. Después del periodo establecido se hace un control de laboratorio y después de su aprobación se pasa al envasado. Descarga y envasado. Los tubos se rellenan por la parte inferior. El tapón ya viene puesto. Los tubos de plástico se cierran por fusión y los de aluminio se doblan un par de veces y se sellan. Los frascos se rellenan, se cierran y se etiquetan en este orden. El último paso del envasado siempre es el controlar si cada envase contiene la cantidad establecida. Transporte. El producto es transportado por vía terrestre, marítima o aérea a cada una de las empresas que lo requieran y o distribuidores autorizados. Bueno, entre los equipos para la obtención de pinturas están los molinos de arena. Estos se utilizan para la reducción de tamaño y la dispersión de pigmentos en líquidos. Es posible reducir el tamaño de partículas hasta 2 micrones en una sola pasada por este equipo. También está como tal el dispersador, que pues como su palabra lo dice, se encarga de separar o esparcir lo que está junto, también de emulsificar y mezclar materias primas líquidas de diferentes viscosidades a través del funcionamiento de su disco y pues con una alta velocidad. Otro equipo es el mezclador y este se encarga de lograr una circulación constante y una mezcla o combinación adecuada de los ingredientes. Por otro lado están los atridores y estos se utilizan para producir una dispersión fina y homogénea de forma rápida y repetida en condiciones controladas. Otro equipo usado principalmente en industrias más modernas de pintura son los molinos de cesta y estos ofrecen un alto grado de dispersión que puede ser muchas veces más eficiente que sistemas tradicionales, ya que permiten que sea más controlada y más homogénea la dispersión. En cuanto a los equipos utilizados para la producción de resinas, están los reactores. Estos son donde se fabrican los distintos tipos de resinas y cuentan con un encamisado exterior, el cual suministra la energía calórica. También están los separadores. Estos se encargan de recolectar el condensado de sileno y agua que provienen del reactor. Los condensadores, pues como su nombre lo dice, condensan los gases que salen del reactor durante la etapa de esterificación. El diluidor, pues es el encargado de recibir la resina que viene del reactor y se encuentra cargado con solvente para diluir la resina de acuerdo a la orden de producción especificada.
También están los estanques de almacenamiento y es donde se almacena la resina que se termina de fabricar a la espera de la aprobación del control de calidad.